Hoy vamos a poner esta palabra en tus manos, Señor, y está puesta. Solo te pido que la lleves a aquel que necesita esta palabra, que use nuestra vida imperfecta para que tu palabra sea llevada, para que aquel que necesite abrigo sea abrigado, el que necesite pan sea alimentado, el que necesite sanidad sea sanado, el que necesite restauración sea restaurado, el que necesite un toque de tu gracia sea tocado por tu presencia, Jehová, porque el ambiente transformado está. Hoy empezamos una serie acerca de una palabra que Dios ha puesto en nuestra vida, y a Él la gloria por siempre y para siempre. Y te quiero solamente recordar que Dios sigue hablando. Dios sigue hablando. Esta serie tiene por nombre hoy, ahí irán algunos textos en la pantalla, y tiene por nombre esta serie, no sé de cuántas temas, pero sí sé que Dios tiene grandes cosas que revelarnos hoy en su palabra. Esta serie hoy se llama Jesús, su poder en mi vida. Di conmigo hoy en casa: Jesús, su poder en mi vida. Estaremos aprendiendo a lo largo de algunas sesiones lo hermoso que es conocer a Jesús y su poder en nuestra vida. ¿Cuántos declaran en casa que Jesús tiene poder? Y lo estás observando, y lo estás sintiendo, y lo estás gozando, y estás viendo cómo Dios manifiesta, abre los mares y hace que las cosas imposibles sucedan. En esta serie de estudios que estaremos llevando a cabo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, nos mostraba a Dios, y creo que también a mi esposa, lo importante que es que la iglesia conozca del poder de Dios restaurador, perdonador, salvador, porque hoy más que nunca hay que recordar y entender quién es nuestro Dios. Un Dios de poder, un Dios omnipotente, un Dios que ha abierto los cielos y los seguirá abriendo para todo aquel que clame. Así que es muy importante que las mujeres, los hombres, los jóvenes, los niños conozcamos quién es Jesús y cuál es su poder en mi vida. Di conmigo por última vez: Jesús, su poder en mi vida. Y como una pequeña introducción solamente, es imposible describir el poder de Jesús, pero sí es posible conocer su poder. Yo no puedo describir su poder, pero sí puedo conocer su poder, porque mi vida es resultado de su poder y de su gloria. En 2 de Timoteo 4:7 hay una palabra que abrimos hoy con la introducción en esta serie. En 2 de Timoteo 1:7 Pablo le dice a Timoteo, le dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de ¿qué, iglesia? Sino de poder, de amor y de dominio propio. Y muchas veces esta palabra se ha utilizado mal, porque pensamos que el espíritu que traemos dentro, ese por sí mismo puede tener poder, amor y dominio propio. Pero no, a lo que Pablo se estaba refiriendo era que hay uno que le hemos conocido, oh, a su nombre la gloria. Era que hay uno que murió por nosotros, el cual el espíritu de poder, de amor y de dominio propio, él posee y sigue poseyendo. Y a todo aquel que cree en él, este mismo espíritu lo abraza y lo bendice. ¿Quién en su casa dice amén? Porque el espíritu de poder, que es Jesús, está en tu casa, está en mí. El espíritu de amor, que es Jesús, está en tu casa y está en mí. Y el espíritu de dominio propio, que es Jesús, está en nosotros. Entonces no es que yo abrace un espíritu que lo puede todo, no. Es que Jesús me llena con su Santo Espíritu para que entonces el poder, su amor y su dominio propio se manifiesten en nuestra vida. Qué hermoso lo narró Pablo, qué hermoso narró Pablo a Timoteo diciéndole: mira, es que ¿quién está con nosotros? Y en Juan 14:12 dice también una parte importante hablando acerca del poder de Dios y de Jesús. Y Jesús lo dijo, y dijo Jesús: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago. Mira, es poderoso esta palabra, iglesia. Oh, porque hoy es un rompimiento de enfermedad, amén. Hoy es un levantamiento en el nombre de Jesús. Hoy los muros han caído y siguen cayendo, porque el que cree en Jehová, el que cree en Jesús, dijo Jesús, las obras que yo hago, Él las hará
también. ¿Quién toma esta palabra para su vida hoy? Oh, gloria al Padre. ¿De qué se trata tu poder, Jesús? De que si crees en mí, las obras que yo hago, dice Jesús, Él las hará también. Y las obras no solamente son los prodigios y milagros, es el abrazo, es la ayuda, es la misericordia, son los frutos del Espíritu Santo, es el toque al que está enfermo para que sea sanado en el nombre de Jesús de Nazaret. Y dijo Jesús, y la cosa se pone cada vez mejor, y aún mayores, ¿qué? Hará. ¿Quién dice ahí en su casa? Y aquí dice, y aún mayores haré en su nombre. Porque yo, dice Jesús, voy al Padre y te encargo, te comisiono, te dejo una revelación profunda del Padre, te dejo al Espíritu Santo, te dejo el poder del Hijo en aquel que cree. Ese es el poder, un poquito hablando del poder de Dios. Y más adelante, en 2 citas más, antes de entrar al primer tema, Juan 1:50 y Juan 5:20. Solamente un pasaje ahí para entrar de lleno al primer tema de la serie, Jesús, su poder en mi vida. Y creo que ante lo que estamos viviendo, sí o no, hoy es interesante conocer el poder de Jesús en nuestra vida. ¿Quién dice amén? ¿Quién quiere conocer más del poder de Jesús en nuestra vida? ¿Quién quiere conocer más de esa grandeza del Hijo en nuestra vida? ¿Quién quiere que la grandeza del poder nos toque? En Juan capítulo 1 versículo 50 le responde Jesús a Natanael después de tener un encuentro poderoso de revelación proféticas con él. Y le respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Porque te revele la palabra, porque fui profeta para ti. Y Jesús le dice algo poderoso que te dice hoy también y a mí, nos dice Jesús, cosas mayores que estas verás. ¿Quién declara amén aquí? Cosas mayores que estas verás. A tu nombre la gloria, Jesús. ¿Qué encargo le diste a Natanael y nos das? No solamente creo en ti por la palabra profética que has mandado y que se ha cumplido, sino que creo en ti por las cosas mayores que voy a ver y estoy viendo, declara iglesia, cosas mayores, tú y tu casa, cosas mayores, tú y tu familia, cosas mayores, tu matrimonio, tus hijos, oh, cosas mayores, iglesia. Cosas mayores que estas verás. Y Juan capítulo 5 versículo 20 dice algo muy especial, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Oh, esto es poderoso para el que se siente hijo. Y mayores obras que estas le mostraré, de modo que vosotros os maravilléis. Es que el poder de Jehová viene al Hijo, y el que es hijo conoce las cosas que el Padre quiere hacer. ¿Cuántos saben que el Padre quiere sanar, quiere levantar, quiere bendecir, quiere restaurar? ¿Cuántos saben que el Padre está anhelando bendecir al Hijo? Dile al Padre, yo sé que tú muestras cosas grandes, y así como con Jesús te vaciabas en el Hijo, ahora tomamos al Hijo para que el Hijo nos enseñe la magnitud de su poder en nuestra vida. El tema número 1 hoy de esta serie tiene un nombre un poquito raro, un poquito que no es muy común, y se llama ¿cómo? Y faltando el vino. Y faltando el vino. Estamos conociendo Jesús, su poder en mi vida. Y vamos a pasar a un momento, el primer milagro en la vida de Jesús. Es su presentación en sociedad de Jesús. Es cuando Jesús aparece en escena, porque ha estado 30 años enseñándose en casa, encargándose de su madre, que va a dejar de ser su madre, conociendo a sus hermanos, y ahora empezó a seleccionar un equipo para trabajar. Y es hermoso que Jesús, la primera aparición que tiene públicamente es en una fiesta. Porque Jesús me enseña que a Jesús le gustan las fiestas. A Jesús le gustan las fiestas. A Jesús le gusta la alabanza, a Jesús le gusta el gozo, a Jesús le gusta la alegría, a Jesús porque Él es el que transforma el ambiente. ¡Oh, gloria a su nombre! ¡Gloria al que vive, iglesia! Él es el que cambia el ambiente, es el que transforma el ambiente. Un día conocí a una persona, un maestro que yo tuve hace poquitos años, cuando yo estudiaba en una escuela, no hace mucho, hace como unos 5 siglos más o menos.
Y ese maestro me impresionaba porque él nos daba una clase que se llamaba ética. Pero cuando ese maestro llegaba al salón, el ambiente del salón se transformaba. Porque usaba un perfume, wow, poderosamente impactante. Y cuando decíamos, nos toca ética, el salón va a oler a Calvin Klein, al mejor perfume, humanamente hablando. Y ese maestro tenía pues esa virtud, que su perfume en el saloncito de 40 estudiantes, a veces sin bañarse y a veces sin perfume y desodorante, imagínate cómo olería. Creo que ustedes tienen alguna experiencia en eso. Y cuando el maestro llegaba, el ambiente cambiaba. Y un día conocí al maestro Jesús, que cambió mi vida, que cambió tu vida y puede seguir cambiando tu vida si tú lo decides. Porque el lugar al que Jesús es invitado, ese lugar va a ser transformado por su perfume, por su fragancia. Si no, pregúntenle a la mujer que era adúltera y dejó de serlo. Le cambió el ambiente. ¿Qué esencia de perfume cambió? Jesús llegó a su vida y el poder de su perdón la alcanzó. Y faltando el vino, pues bueno, entremos, como dice ahí la diapositiva, vamos a la palabra de Dios. Abra su Biblia, después de algunas citas de introducción, en Juan capítulo 2, versículo 1 al 12. Y no se preocupe, ahora no me voy a tardar tanto, porque me voy a tardar un poquito menos. Digo, un poquito más, no se crea, un poquito menos. Cuando Jesús, y ahí está la diapositiva, en ese pasaje, hay una fiesta. Y en esa imagen, van con la siguiente, mija, disculpa que te ponga a trabajar. En esa imagen está un poquito reflejado lo que está aconteciendo en ese ambiente, ¿sí? Juan capítulo 2, versículo 1 al 12, una fiesta, la primera vez que Jesús aparece en escena. Y algo poderoso se está moviendo, algo poderoso se mueve cuando Jesús aparece en escena. ¿Quién dice conmigo amén? Algo poderoso se mueve cuando Jesús aparece y pisa la tierra y está en ese hogar, y está en esa casa, y está en esa fiesta, porque algo va a suceder, algo va a acontecer. Oh, ¿cuántos dicen en su casa? Algo va a pasar, mayores cosas que he visto voy a ver, porque Jesús aún sigue asistiendo donde se le invita. Ahí está la imagen un poquito gráfica donde está representado la fiesta, había alegría. Y recuerda, mi esposa aquí me ayuda, duraban las bodas, ¿qué? 7 días, ¿verdad? 7 días, oh, qué pachangones tan tremendos. Hoy muy apenas podemos pagar una boda de 5 horas. Imagínate pagar una boda de 7 días. El pueblo judío es muy bendecido, a su nombre la gloria. Y los hijos de Dios somos más que bendecidos también. Así que si alguien se va a casar y dice, yo hago una boda tipo judía, nos invita para pasarnos 7 días de comer y comer y comer y cantar y gozar. Ojalá alguien me invite a una boda judía de ese tipo para disfrutarla en esa esencia como Jesús lo vivió. Los novios, los invitados, los discípulos y la madre de Jesús van a experimentar por primera vez algo poderoso. Y entonces dice la palabra así, avanzamos a la palabra, versículo 1 dice: al tercer día, después de que habló con Natanael, vamos en ese pasaje, y al tercer día, y mira cómo esta palabra tiene mucha revelación con la resurrección de Jesús, porque al tercer día, ¿qué? Se manifestó el poder de Dios en Jesús. Y después de que habló con Natanael, al tercer día va a aparecer el primer milagro de gloria de Jesús. Oh, la palabra es perfecta, la palabra de Dios es poderosa. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba ahí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas, ¿quién? Jesús y sus discípulos. Ahí está lo importante en este momento. Porque hoy es un día para que Jesús me toque con su poder. ¿Quién dice amén en su casa? Hoy es un día para que Jesús me toque con su poder. Entonces Jesús fue invitado. Y quiero pararme un poquito en el versículo 2 solamente, porque hoy en día Jesús anhela ser invitado. Hoy en día Jesús está buscando qué casa le invita para él entrar con su poder. Ahora, los que ya tenemos a Jesús por invitado, le estamos dando la importancia a que Él esté con nosotros todos los días. Una pregunta interesante para mí: ¿lo valoro? ¿Hablo con Él? ¿Lo invito a la mesa?
come conmigo, está conmigo, lo llevo a pasear, al trabajo, a la escuela, conoce todos mis más íntimos pensamientos, porque Jesús vive en mi casa, aquí, igual que en tu casa. ¿Cuántos de aquí y de allá se sienten bendecidos porque Jesús vive en casa? Un día lo invitamos, si te acuerdas, cómo bendigo la vida del pastor Neftalí, que me dijo un día: ¿quieres conocer a Jesús? Sí. Y yo me acuerdo que le pregunté: ¿qué tengo que hacer? Me dijo: solamente di estas palabras. Y desde ese día mi ambiente cambió. Desde ese día mi vida no volvió a ser igual. Y cómo la iglesia necesita recordar el día en que aceptó a Jesús. ¿Quién te llevó de la mano a Jesús? ¿Quién te presentó al Maestro? Dios bendiga a cada persona, evangelista, pastor, siervo, sierva, que está evangelizando hoy en día a diestra y siniestra. Y el día que regresemos a estas puertas, habrá mucha gente que llegue sin conocer a Jesús, y tendremos que tener muchas manos para orar por ellos, para decirles: hay un Jesús que salva, hay un Jesús que restaura, hay un Jesús que cambia el ambiente. ¿Lo quieres conocer? Hoy Dios me dice: sigue predicando a Jesús, sigue hablando de Jesús, no te me desvíes, sigue hablando de mi Hijo, porque el que conoce la verdad será libre. Pero Jesús anhela ser invitado. En Apocalipsis capítulo 3 versículo 20 dice una palabra poderosa: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Qué es lo mejor que te puede pasar? Que Jesús entre a tu vida, cene contigo, cenes con él, el ambiente cambie, las cosas sean diferentes. La iglesia hoy tiene que estar gozosa, refulgente, maravillada de que Jesús, el Hijo de Dios, está en tu casa, está en mi vida, y su poder se manifiesta. Un día le invitamos, invitar a Jesús: abre la puerta a su poder en mi vida. Y hoy es un día en que lo más importante es que Jesús fue invitado. Si te regresas a la diapositiva anterior, por favor, versículo 2: y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y hoy Dios me enseña que no importa cuál sea tu necesidad, no importa cuál sea la carga, no importa cuál sea la enfermedad, escúchame, iglesia, no importa cuál sea el muro, no importa cuál sea el obstáculo, cuando Jesús es invitado a casa, las cosas van a ser diferentes. El poder de Dios llega a una casa humilde y sencilla. Sí, había fiesta, había boda, pero algo va a pasar. Y qué hermoso es que invitemos a Jesús cuando aún no hay necesidad. ¿Me escuchas, iglesia? Porque muchos le hemos invitado a Jesús cuando tenemos necesidad. Claro que sí, es válido. Pero ¿quién se acuerda de Jesús cuando todo está bien? Jesús fue invitado. Di conmigo: Jesús es el invitado de honor en mi vida. Pero después el versículo 3 dice: y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. ¿Qué se apareció? La necesidad. ¿Qué surgió? El problema. ¿Qué surgió? La situación de conflicto. Y faltando el vino significa surgió la necesidad. El gozo está en riesgo. Mi vida peligra. Yo no sé a cuántos hoy por esta pandemia y dejar de ir a la iglesia ha faltado y está faltando el vino del gozo. Escúchame, iglesia, vamos para el centro del mensaje, rapidito y conciso, como le gusta a muchos, rápido para acabar temprano. Y faltando el vino, surgió el problema. Vino la necesidad. Se está a punto de acabarse el gozo. Llegó la mala noticia.
Llegó el diagnóstico, llegó la deuda, llegó el que cobra, llegó el problema. Oh, pero lo más importante es que Jesús está en la fiesta. A su nombre la gloria. A su nombre la gloria. ¿Te quieres ir temprano? Alaba a Dios, porque esto se acaba temprano. Jesús está en la fiesta. Jesús está en casa. Y faltó el vino. Y en ese momento imagínate todos los que reparten el vino, porque la costumbre judía era que repartías primero el vino de más baja calidad y luego ¿cuál? El mejor dejabas para el último. ¡Ah, gloria a su nombre! ¿Quién sabe que apocalípticamente las cosas se pondrán mejor para el cristiano? ¡Ey! ¿Quién sabe que apocalípticamente se pondrán peor para el ateo? Es cierto. ¿Por qué? Hoy en este momento hay necesidad, hay adversidad, hay conflicto, hay enfermedad, hay gente en hospital, hay gente por divorciarse, hay gente peleada, hay gente con enfermedad, hay gente con tribulación, hay gente sin trabajo, hay gente con problemas económicos. El vino está faltando, pero qué hermoso es cuando Jesús está en la fiesta y Él se va a encargar de la situación. ¡Alábale! ¡Alaba al que vive! ¡Alaba al que vive! Exalta el gozo de tu Señor. Y faltando el vino, oh, esta palabra es tan intensa, pero simplemente quiero tocar el tema. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, la madre de Jesús aparece. Qué importante es que la madre sabía quién era Jesús. Le fue dicho, mira, hay una cita que está, déjame ver si aquí la tengo, en Lucas, está más adelante, mija, ahí está, si la quieres, alcánzame, te llevo rápido, alcánzame. Lucas 1, 31 al 33. Le dijo el ángel a María, ¿sí? Porque es que siempre se han preguntado por qué la mamá le fue a decir a Jesús, ¿te hablan? Amén. Jesús, ¿qué es? Invitado. ¿A quién le correspondía, si se está acabando el vino, a quién le correspondía ir a comprar más vino? Al padre del novio, ¿sí? Él tenía que ir a ver, manden traer más, vayan y compren, ¿qué pasó? Llegó más gente, pónganle más agua a los frijoles. Pero ¿por qué María va y le dice a Jesús? Hay un problema. Porque María sabía quién era Jesús. La pregunta es, ¿cuántos sabemos quién es Jesús? Escúchame, iglesia. Dios, más que seguidores, quiere convencidos de su poder. María era una convencida del poder de Jesús. Mujeres conquistando su mundo, mujeres que están convencidas quién es Jesús en su vida y qué poder tiene para restaurar tu matrimonio, tu vida sexual, tu maternidad, tu trabajo, tu hogar. Jesús está en casa. Le dijo el ángel a María, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz ¿un qué? Un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Y dice el versículo 32. Y es por eso que María sabía quién era su hijo y en qué momento tenía que venir a empezar a poner orden en las vidas que necesitan paz, alimento, restauración. Jesús tenía que aparecer para que si está faltando el vino, Jesús se encarga de eso, iglesia. Jesús se encarga de que está faltando el vino. Imagínese alguien que llega a la boda y le dicen, oye, ya se acabó el vino. Y usted dice, pues vengo de invitado, pero ¿qué hay que hacer? Pues ya se acabó, ¿no? Pues díganle al novio, al papá de la novia. ¿Qué le dijo el ángel a María? Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. ¿Me va siguiendo en la Biblia, sí o no? Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino, dilo conmigo, y su reino no tendrá fin, y su reino no tiene límite, y su poder, no hay cosa que pueda estar arriba del poder de Jehová, de su Hijo y del Espíritu Santo. Oh, alaba al que vive, exalta su nombre, iglesia. Qué importante no era que María conociera a su hijo, no.
Por eso le dice, y te regresas conmigo, hija, a la Biblia, versículo 3, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Yo no sé cuántas mamás, vamos a tomar el papel de María nosotros, hombres y mujeres, lo que impacta en María es el convencimiento de fe en su hijo. Y faltando el vino, Jesús, hay necesidad de vino. Y faltando la salud, Jesús, hay necesidad de sanidad. Y faltando restauración, Señor, hay necesidad de que restauren las cosas. Porque el gozo se está apagando. Y en esta pandemia muchos podemos estar agonizando. Y hoy, ese falta de vino, Dios me dice, lo voy a solucionar. Lo voy a cambiar. Y entonces, Eclesiastés, simplemente como recordarte lo que significa el vino, que es un tema tan extenso, dice en el versículo 7, búscame, alcánzame, Alesa. Anda y come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. El que está en Cristo y agrada a Dios tendrá que pan de vida y vino de gozo. ¿Quién dice amén? Entonces los verdaderos adoradores reciben, ¿cómo se llama? Reciben una bendición tan grande que es porque tus obras ya son agradables a Dios. ¿Saliste? Ahí está adelantito. Es Eclesiastés 9:7. Anda y come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. Versículo 4 de Juan, capítulo 2, versículo 1 al 12. Dice el 4, ya, si no le alcánzame en la palabra, hija, no te me pierdas. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Y en esa profundidad profética que está ahí, Jesús le habla ¿a quién? Ya no le habla a la mamá. ¿A quién le habla? A la mujer. Pero la hora del que él habla es la obra del sacrificio perfecto en la cruz. Pero la hora de empezar a poner bendición en sus casas llegó. ¿Quién se goza? ¿Quién se goza porque las bodas de Caná llegaron? ¿Quién se goza porque un día invitaron a Jesús? Y es el principio de una inconmensurable medida de milagros de Jesús en sus hijos. Oh, gózate, iglesia. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? ¿Cómo se refirió Jesús con Juan cuando le entrega a su madre? Mujer, he ahí a tu hijo. Hijo, he ahí a tu madre. Porque ahora ya Jesús entró en la etapa de ¿qué? De Mesías. De verbo hecho carne. Ahora ya empezó el poder de Dios. No te imaginas que Jesús estaba tan contenido en manifestar su poder, iglesia. Oh, ¿quién me sigue en esta palabra? Había tanto por qué hacer, había tanto que sanar, había tanto que perdonar, había tanto que restaurar, que dice Jesús, ¿no sabéis, mujer, que aún no ha llegado mi hora? Pero aquí estoy para que el Padre se glorifique en mi vida. Entonces, su madre, que conoce al Hijo, oh, esta es fe. Esto es fe, iglesia. La iglesia que conoce al Hijo actúa por fe. El cristiano que conoce al Hijo actúa con fe. La madre le dice, su madre dijo a los que servían, hagan todo lo que el poder de Dios en la tierra dice que hagan. ¿Te das cuenta, iglesia? La madre sabe, dice, hagan todo lo que Él dice. Y entonces se desata el milagro. Y entonces ya no hay preocupación, hay obediencia. ¿Cuántos se gozan? La adoración produce obediencia. Hagan todo como Él dice. Y dice el versículo 6, y estaban ahí
6 tinajas de piedra. El 6 representa al ser humano. Más adelante, adelántate por favor a la última casi diapositiva. Te voy rápido, Ahí están había 6 tinajas colocadas ahí. 6 tinajas de piedra. ¿Qué representa el 6? Al hombre. Ahorita más para allá. Solo quiero que vayas viendo la palabra, cómo se va desatando sobre nuestra vida. Regrésate, hija, por favor, a versículos 5 y 6. Y dice el 6, y estaban ahí 6 tinajas de piedra para agua. ¿Para qué eran las tinajas? Para agua. Escúchame, iglesia, aquí hay mucha revelación de Dios para nuestra vida. Conforme al rito de purificación de los judíos, eran tinajas que se usaban para lavar los cuerpos de los judíos según el ritual de la ley, para entrar purificados a la presencia de Jehová. Esas tinajas fueron designadas ¿para qué? Para agua. Dios mío. Conforme al rito de purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros, equivalente a esto, a 100 litros por cántaro, o sea 600 litros, para ratificar que el 6 es el número del ser humano, que las vasijas somos nosotros, que son de piedra por el corazón que tenemos a veces duro, pero que son diseñadas, gloria al Padre, no solo para agua. No solo para agua, sino para gozo. ¿Quién va conmigo aquí? Yo pensé que solamente era diseñado para agua. No. Y Dios me dice, es que las tinajas también representan la religiosidad. Porque la religión nunca iba a presentar el milagro del poder de Jesús como lo van a ver ahora sus discípulos, su madre, hermanos, y los que están en las bodas de Caná. ¿Me escuchas? Esas vasijas habían sido diseñadas para poner agua. Lo que me dice Dios, la religión no sana. La religión no perdona. La religión muchas veces te aparta de Dios. Y Jesús vino a romper, dile conmigo, a darle otro uso. Dile conmigo, yo nací para otro uso. Yo nací para otro uso. Yo pensé que solamente era para agua. No, también para vino. Pero tenía que llegar Jesús ¿a qué? A transformar el ambiente. Entonces, el versículo 7, bríncateles ahí. Jesús les dijo, ¿qué les dijo Jesús? Y aquí representé un poquito solamente gráficamente. Nunca jamás podemos igualar el poder de Dios, jamás. Solamente gráficamente para que nos quede un poquito más claro lo que Dios quiere mostrarnos. Cuando Jesús toma el acto y el control de todo, Él cambia el ambiente. Hoy en casa, y hasta aquí voy a llegar. Hoy Dios quiere cambiar ambientes. Hoy Dios quiere desatar milagros. Hoy Dios quiere romper yugos. Hoy Dios quiere sanar enfermos. Hoy Dios quiere restaurar tu casa económicamente, sentimentalmente. Hoy Dios quiere transformar, número 1, la vasija. Y número 2, el uso de la vasija. Yo quisiera que ahí en tu casa y aquí empieces a decirle al Señor, yo te he invitado, Jesús. Tú estás conmigo, ¿sí? Y yo no sé si alguien ahorita dice, está faltando el vino. Hay una complicación muy fuerte en casa. Hay necesidad en casa. Hay enfermedad en casa. Hay tribulación en casa. Eso significa, está faltando el vino. ¿Quieres entregarle esa falta de vino a Jesús hoy? ¿Quieres entregarle esa escasez a Jesús hoy? ¿Quieres entregarle esa necesidad a Jesús hoy para que la transforme? Di conmigo, sí, porque Jesús está en la fiesta. Y dice el versículo 5, Jesús les dijo, llena estas vasijas de agua, y las llenaron hasta arriba. ¿Por qué hasta arriba? Porque una vida en Cristo a la mitad no sirve para nada, solamente para acabar su turno en el infierno. Una vida en Jesús tiene que estar llena hasta arriba de su presencia, de su gozo, de su amor. Llena hasta arriba, iglesia.
A Dios no le gustan vasos medios, a medias tintas. A Jesús le gustan cántaros dispuestos a Él llenar con su presencia nuestra vida. ¿Quién dijo de llenar las cosas hasta arriba? ¿Quién lo habló? ¿Quién lo pidió? Jesús de Nazaret. Él está diciendo: llénate de mí hasta arriba, porque voy a transformarlo. Voy a cambiar tu angustia en gozo. Voy a cambiar tu tribulación en que pases por mar seco. Voy a cambiar tu enfermedad en salud. Escúchame, iglesia. Entonces, las llenaron hasta arriba. Solamente hay una diapositiva, Lesa, que está ahí. Características del agua. Rápidamente, hija. Las características del agua es como inodora, insípida, incolora y ya potabilizada, como hoy en día. Puede tener un poquito sabor y un poquito ¿qué? Olor. Pero el agua humana, el agua que no sana, ¿qué tiene? No tiene olor, no tiene sabor y no tiene ¿qué? Color. No huele, perdóname, no huele, no sabe y no se ve. Pero cuando Jesús va a poner su mano sobre la vasija, que es mi vida, ahora mi vida va a oler, va a saber y se va a ver en su nombre la gloria. Porque la vasija está ahí. La vasija siempre ha estado ahí. La vasija siempre ha estado en ese rincón religiosamente usada para agua. Pero ahora mi Jesús, que es el que transforma los ambientes, mi Jesús va no a cambiar la vasija, va a usar la misma vasija ahora para otro propósito. Oh, me imagino la vasija. Ahora soy la vasija. Imagínenselo como si fuéramos con los Teletubbies o en Plaza Sésamo. Soy la vasija que siempre se le ha echado agua. Religiosamente hay que llenar la vasija para que el judío se lave y se le caiga la inmundicia, pero el corazón lo trae bien podrido. ¿Y qué hizo Jesús? Sepulcro blanqueado. Aunque te lavas 7 veces y traes hasta piel de pollito, como es piel de bebé, acá traes todo el cochinero adentro. Pero ahora viene la transformación de la vasija. Y la vasija dice: imagínate el sentir de la vasija. Ahí vienen. ¿Qué me están poniendo? Agua. ¿Y para qué? ¿Hay que ir a bañar a un judío? No, que se acabó el vino. Pero yo soy de agua. No sé. Ahí está Jesús. Imagínate cuando el poder de Jesús entró en la vasija y empezó a transformar el agua incolora, insabora, inodora, en un vino de gozo. ¿Cuántos se gozan, iglesia? ¿Cuántos quieren ser transformados por Jesús esta mañana? ¿Y cuántas tribulaciones se van a terminar porque Jesús está en casa? ¿Y cuánta sanidad va a existir porque Jesús está en casa? ¿Y cuántas aguas sin color, sin sabor y sin sabor, sin olor, sin sabor y sin color van ahora a representar algo en nuestra vida? Poderosamente en Dios. El versículo siguiente, hija, solamente dice: entonces les dijo. Entre el versículo 7 y 8 sucedió el milagro. Porque dice Jesús, y está en rojo, dice: entonces que les dijo: sacad ahora y llevadlo al que sabe de vinos, llevadlo al que conoce de vinos, llévenselo al que sabe. Oh, iglesia, es para tu vida hoy, porque Jesús está diciéndote: te voy a usar para mi gloria, te voy a usar para mi propósito. Déjate transformar, déjame que cambie tu ambiente. Ya me voy con esta, mire. Lo que hizo Jesús simplemente fue: esta vasija tiene agua y del costado de Jesús, cuando fue traspasado por la lanza del romano, salió agua y sangre. Agua para purificar
y sangre para perdonar. Entonces la vasija dice, ahora el agua va a ser transformada en vino, pero esta agua que antes era para otro uso, ahora va a ser para que haya gozo en nuestra vida. Y lo que hace Jesús, me imagino que el poder de Dios viene y hace esto. Hay un polvo aquí que va a ser capaz de transformar esta agua. Y lo que hace Jesús es esto. Ve el agua, aquí está el agua, mira, ¿la alcanzas a ver? No tiene color, no tiene sabor, no tiene nada. Ahí está mi necesidad. Se acabó el vino. Las vasijas estaban vacías y Jesús manda llenarlas de agua. ¿Por qué de agua y no de vino? Para que podamos hoy ver el poder de Jesús en nuestra vida, iglesia. ¿Y qué es lo que Él hace cuando lo transforma? Y lo que hace Jesús en forma gráfica es esto. Y dice Jesús, el agua ya está. Ahora quiero que el agua sea transformada. Y toma el polvo y toma el toque del maestro y lo mete. Y entonces el agua que transformó su color, su sabor, su olor, su fragancia, todo transformó. ¿En cuánto? En un pestañear. ¿Por qué? Porque Jesús tomó el control. Jesús toma el control de nuestra vida. Él dice, lo que no era va a ser, pero lo que no era lo voy a usar para que sea lo que tenía que hacer. Dice Primera de Corintios, al final una cita que me voy saltando, solamente para decirte en Primera de Corintios 1:28. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Entonces, ¿qué pasó con el agua? ¿Qué pasó con el milagro? ¿Qué pasó con lo que no podía hacerse? Y le dijo, versículo 10, perdón, dice el 9. Cuando el maestresala probó, ¿qué? Imagínate el maestresala, el que conoce de vinos, ¿qué hace? Cuando el maestresala prueba el vino, ¿qué dijo? Sin saber de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que vieron todo el proceso del milagro, que habían sacado el agua, llamó al esposo. ¿Y qué le dice en el versículo 10? Y le dijo, oye, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú, yo que conozco, has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales, dice el 11, hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, su poder, y sus discípulos, ¿qué hicieron? Creyeron en Él, creyeron en su poder y dijeron, ¿qué pasó? ¿Cómo es posible que el agua insípida, incolora, insabora, ahora es el mejor vino? El mejor vino. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron ahí no muchos días. Iglesia que me escuchas allá, que quisiera tenerte aquí para poder ver tu rostro y poderte invitar directamente a que juntos fuéramos al altar, a que Jesús transforme nuestra vida en el mejor vino y más sabroso vino. Te quisiera mostrar todo el proceso que lo preparé, pero no tengo tiempo ya para explicarte todo el proceso transformador de cómo el agua se convirtió en vino, de dónde tomó la uva, quién sembró, a qué hora sembró la uva Jesús, en qué tierra fue y la cosechó. Es tan extenso eso, pero Jesús lo hizo y Jesús lo sigue haciendo hoy. Solo se necesitan vasijas dispuestas. Hoy quiero orar antes de cerrar esta transmisión. Creo que el milagro está en tu casa. Yo sé que el milagro está ahí. El mismo Jesús que convirtió el agua en vino está en tu casa. ¿Recuerdas? Porque Él fue invitado. Vete hasta la última diapositiva, por favor. Bueno, hasta la penúltima. Dice Mateo 28:18, última cita.
Y Jesús, acercándose a ellos, les dijo: todo el poder me es dado en el cielo y en la tierra. Me imagino que Jesús se acercó a los discípulos y les dijo así: hey, chiquitín, ven. Ven, Sofía. Ven, David. Solo te quiero recordar que todo el poder me es dado en el cielo y en la tierra. Por si se te ha olvidado quién es Jesús, hoy te recuerdo que Jesús es el que tiene el poder en el cielo y en la tierra, sobre enfermedad, sobre carestía, sobre situación. Él es el que transforma el ambiente. Él es el que cambia el ambiente.